En un momento él se acercó a mí y me preguntó y me dijo, ¿cómo está Betsabé? Yo dije, ¿qué? ¿Conoce a mí Betsabé? Él la conoce. ¿Cómo hizo el rey para conocer a mí Betsabé? ¿Sabés que en el momento que me llevaban los soldados, mis compañeros, me sentí tan mal que un miedo entró en mi corazón y no pude dormir? Hice como que me quedaba, pero después me volví a dormir con mis compañeros. Porque ¿sabés qué entendí? Entendí lo que el rey me había enseñado. Que no era justo que mientras mis compañeros peleaban, yo esté durmiendo en mi hogar. Entendí que mientras el arca del pacto estaba en tiendas, yo no era digno de estar en mi casa tranquilo. Y me hice el tonto y no fui y dormí. Perdón. Les quiero pedir perdón porque quizás muchos me vieron esa mañana con el aliento etílico, medio borracho, haciendo tonterías, el ridículo, temblando de frío, quizás tirado en el umbral de la puerta. Perdónenme por el espectáculo, pero es que yo no quería ofender al Dios de David, ni tampoco quería ofender a mi rey, a mi amigo. Pero ¿saben qué? Hoy iré a la batalla de nuevo y dejaré hasta la última gota de mi sangre, porque voy a pelear por el Dios de Israel. Y voy a pelear por mi amigo íntimo, el rey, aquel que hizo un banquete, aquel que compartió su mejor vino conmigo. Y quizás ustedes están pensando que Urias escribió esta carta, pero no. Solo me lo imaginé. Cuando leo la palabra, me imagino el corazón de la gente, que a veces es malvado y perverso. ¿Sabe que ese hombre dejó la pluma y agarró la espada y volvió al campamento? Imagínense ese hombre volviendo al campamento y empezar a pelear en el nombre del Dios de David, en el nombre de mi rey, mi amigo el rey David. Y dice que en un momento, cuando avanza, mira para atrás y los valientes de David se estaban haciendo uno a uno. ¿Qué habrá dicho Urias? ¡Hey! ¿Qué hacen? ¿Por qué se van? Estamos peleando por el Dios de David, por el rey, mi amigo, el rey David. ¿Qué hacen? Vuelvan, cobardes. El rey nos enseñó a ser leales. Y dice la escritura que ese hombre murió. Prenda las luces, por favor, sin saber que todo había sido una mentira. Ese hombre murió en batalla, pero nunca supo que su único amigo, el íntimo, lo había traicionado. Murió sin saber que su esposa esperaba un hijo y no era de él, era del rey. Murió sin saber que los abrazos y las copas y las palabras bonitas no eran para él, sino era un engaño. Este hombre murió sin saber en el campo de batalla que su amigo íntimo lo había traicionado. Pero este hombre nos enseñó que aún Urias, estando alcoholizado, no en todos sus sentidos, era más íntegro, más ético y más confiable que el mismo rey, estando sobrio. Tremendo. Por eso hay veces que acá tengo gente que no está tan bien, pero son fieles. Capaz que saben 2 versículos, pero los ponen por hora. Y no hablan tanto.
y su corazón está lejos de Dios. Esta introducción para entrar en este tema, Urías, un hombre de influencia. ¿Qué hablar? ¿Qué sacar de este hombre? Muchísimo. Y yo quiero que me escuchen acá. ¿Sabés que la iglesia contemporánea, nuestra iglesia de hoy, está dormida? Falta gente leal, fiel, gente de influencia. Nunca vamos a poder influenciar a nadie si no estamos llenos de Jesús. Hay en este tiempo más oportunidades que en todos los siglos anteriores. Tenemos tecnología, tenemos audio, multimedia, sonido, tenemos de todo. ¿Sabe qué falta? Gente consagrada, gente apasionada, gente con una carga espiritual. Y el Espíritu Santo saca todo lo que no es de Él. El Espíritu Santo nos confronta. El Espíritu Santo nos trae a luz. En esta era que tenemos tantos recursos aún económicos, la iglesia está dormida. La iglesia de Cristo está dormida. ¿Saben que muchas personas viven por ética? Viven por ética. Y la ética la tienen, una ética para estar en la casa, otra ética para venir a la iglesia y otra ética para estar en sus trabajos. ¿Me equivoco o no? Y vamos buscando escalas de valores en nuestra ética, en nuestra forma de conducirnos. Y mis valores, mis principios de conducta no son los mismos en mi trabajo que en la iglesia. Mis valores no son los mismos. No son los mismos en mi hogar que cuando vengo a la iglesia. Y este conjunto de reglas o de éticas, si las queremos decir así, o si nos queremos decir que somos éticos, debe ser un estándar de vida para estar en todo lugar de la misma manera. De la misma manera. Mateo capítulo 7, 12 dice, es la regla de oro de Mateo, y dice, esta regla es simple, trata a los demás como te gustaría que hagan contigo. ¿Cómo te gustaría que hagan contigo? Bueno, de esa misma manera tenés que actuar. De esa misma manera yo voy a las escuelas a dar talleres de adicciones a veces. ¿Y sabes qué? Tengo que cerrar mi computadora y empezar a hablar con la gente que llora. ¿Sabes por qué? Porque las personas quizás no tienen problemas de adicciones, pero sí sufrieron bullying. Sí fueron lastimados en su hogar, está acoplando, hijo. Lastimados en su hogar, en su escuela, en su barrio. ¿Y sabes qué le digo? Una pregunta, ¿alguna vez cargaste a alguien en la escuela? Y sí. Pero ahora estás llorando porque te cargan a vos. Y sí. Bueno, te voy a enseñar algo. Haz con los demás lo que te gustaría que hagan contigo. ¿A quién le gustó ser lastimado en una escuela? Nadie. Por eso hay éticas, hay normas de valores para ser personas de influencia. Porque la gente habla mucho, pero hace poco. La gente habla mucho, pero hace poco. Por eso, si eres un verdadero cristiano, no podemos vivir de la manera que vive el mundo. O no podemos vivir cuando la cosa se pone difícil, empezamos a ceder a nuestras convicciones. Que va a ser el tema siguiente. Empezamos a ceder a nuestra moral, a nuestra influencia, a nuestra ética. Debemos permanecer fiel, porque Urías nos dejó el ejemplo y ahora lo vamos a ver. Vosotros sois la sal, dice Mateo capítulo 5, verso 13, de la tierra. Vosotros sois la luz del mundo. Brille también vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras, buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ustedes son la sal y son la luz. Y si la sal no sala, no sirve para nada. Y si la luz no ilumina, ¿qué pasa? No sirve para nada. Por eso, iglesia, levántate y despiértate tú que duermes, dice el Señor. Produce un avivamiento espiritual en tu vida que te haga cortar con todo lo que te ata. Le hablo a los miembros de mi equipo también. Carga espiritual. Hace un rato se fue Zulma y Alberto. Ojalá Dios me ponga personas que amen cada escalón, cada persona,
como Cristo las ama, como Cristo las ve. Porque Cristo no murió por actividades religiosas. Cristo murió por personas llenas de necesidad. Cristo murió para que las personas tengan vida y vida en abundancia. Personas que tengan una carga espiritual, que sean luz cuando tienen que ser luz, que sean sal, porque si la sal no sala, no cumple ninguna función. Por eso, si cada uno de nosotros nos llamamos cristianos a nosotros mismos, debemos influir en alguien. Si sos cristiano, debes influir. Cristo dejó el ejemplo. Influenció a 12 y dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. ¿Sos cristiano? Bueno, una pregunta. ¿A quién estás influenciando? ¿A quién estás influenciando? Hay un poder de la influencia que puede ser para bien o para mal. ¿Cómo es tu influencia? ¿Es buena o es mala? Vieron que siempre digo que hay hermanos que son dignos de imitar, ¿no? Copiarle a él cuando vos ves que el favor de Dios, que el fuego de Dios, que el propósito de Dios y la autoridad de Dios está en una mujer, en un hombre de Dios, imitalo, seguilo, abrazarte de eso, copialo. Y hay otros hermanitos que son dignos de evitar. Bueno, ¿viste todo? Yo le digo así a mi hijo, ¿viste todo lo que hizo este? Bueno, eso no hagas. Eso es lo que no hay que hacer. ¿Me explico o no? ¿Me siguen? Mírenme acá. Por eso Urías, un hombre de influencia. Y tenemos muchas personas de influencia a lo largo de la Escritura. ¿Recuerdan los 70 ancianos que Moisés levantó en Éxodo capítulo 18, verso 5? ¿Lo recuerdan? Yo no sé por qué lo habrán levantado. Lo que sí sabemos, no dice nada de la Escritura. Mírame acá, no dice nada de la Escritura. Pero lo que sí sabemos, que eran gente de influencia dentro del pueblo. Y vino Moisés y eligió a 70 de los mejores. ¿Sabes quién eran? Eran valientes de influencia. Eran personas que eran ancianos y marcaban una diferencia con el resto. Urías, un soldado humilde, sencillo, nos dejó el ejemplo. El rey David fracasó como su líder. Y vemos la historia en 2 Samuel, capítulo 11. Cometió adulterio con su esposa Betsabé, para los que no conocen la historia. Su pecado más famoso fue extendido alrededor aún de las telenovelas, porque han copiado su historia y la han representado en una historia, en una película. Sin embargo, había un hombre cuya ética brillaba, cuya moral brillaba, y era Urías, un soldado simple, sencillo. ¿Sabes por qué? Porque lamentablemente es más fácil decirlo que hacerlo, vivir una vida de ética, vivir una vida de influencia. Y para que Urías resultase ser un hombre íntegro, un hombre de influencia, un soldado con todas las normas, que no titubeó en ningún momento, tuvo que haber algo en él. Dos cosas. Primero, su conciencia. Su conciencia no le permitía engañar. Su conciencia no le permitía dejar de ser quien era. ¿Sabes cuál es el problema con algunos de nosotros? Que tenemos la conciencia cauterizada, plastificada, hecha una piedra, que vemos la sensibilidad, vemos la necesidad y somos insensibles. Vemos que nuestro hermano está en necesidad, aún en un ministerio, seguimos como si nada pasara. No, mejor me quedo acá, total problema de él. Imagínate, no, yo no quiero esos soldados a mi lado. Ojalá que Dios me los saque. Y en el nombre de Jesús oro por cada uno de los siervos que están en Esperanza de Vida, y agradezco por cada uno de ustedes. Pero a la hora de Cristo, hermanos, a veces estoy cansado de ver que hermanos caen y otros pasan por al lado sin hacer absolutamente nada. Estuve tirado porque fui adicto a las drogas de los 9 años de edad. Soy hijo de un papá adicto, para los que no me conocen. Pero hace 18 años Cristo llegó a mi vida. Y sabe que cuando yo estaba tirado, la gente pasaba por al lado, pega la curva y seguía. Nadie se detenía en mi vida. Nadie se detuvo nunca. Pero un día, un hombre de influencia paró en mi vida. Se detuvo, me ganó para Cristo, me corrigió, me influenció, me amó y me proyectó.
o una persona de influencia en mi vida, y yo le copié todo lo que él hacía. Bien. Y lo que no oraba por él. Personas de influencia. Vieron la necesidad y actuaron. Pero Jesús nos dejó ejemplo en Hechos capítulo 3. Dice que Jesús pasaba por el templo de la Hermosa y había un cojo que lo tiraban de nacimiento a pedir limosna. ¿Se acuerdan? ¿Y sabés qué pasa? Yo a veces pienso, ¿cuántas veces habrá pasado Jesús por ahí? Muchísimas. ¿Y por qué no lo sanó antes? No. Yo creo que el Señor Jesús habrá dicho, bueno, vos esperate un poquito ahí, que ya te va a tocar el tiempo. Y un día mandó a Pedro y Juan, y dice, vayan a orar a la hora novena, a la de la oración. Y dice que Pedro y Juan pasaban por el templo de la Hermosa, y había un cojo de nacimiento que lo tiraban a pedir limosna, que no tenía ni aliento para decir, dame algo, y levantaba solamente su mano. Y Pedro y Juan se detienen porque primero estaban haciendo lo correcto, no eran impuntuales como nosotros. Estaban a la hora correcta, a la hora novena, a la de la oración. No eran impuntuales, que nosotros estamos acá a 10 cuadras, llegamos tarde al culto, imagínate. Obedecían. Segundo, se detienen porque ven lo correcto, la necesidad. Tercero, se detienen porque actúan lo correcto, porque sabían que tenían lo correcto. Se detuvieron, le dijeron, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús. Levántate y anda. Se detuvieron porque estaban haciendo lo correcto, a la hora correcta, actuando lo correcto, obedeciendo lo correcto, porque vieron lo correcto, pero mirad acá, porque se atrevieron a ser hombres de influencia y le dijo, mírame. ¿Cuántos de nosotros podemos decir, decía Tiago anoche, como Saulo de Tarso en 1 Corintios capítulo 11, 1, que dijo, sean imitadores de mí como yo de Cristo? Pedro y Juan se detienen al cojo y le dicen, mírame, hey, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, toma el nombre de Jesús. ¿Cuántas veces nosotros perdimos autoridad por nuestros testimonios vagos, por nuestro vocabulario, por nuestro actuar, por nuestra falta de ética, de moral, de principios, de conducta cristiana? Perdimos autoridad de decir, hey, mírame a mí, imita lo que yo hago y vas a ver al Cristo. Urías, un hombre con conciencia, pero también su ética era demasiado clara y fuerte para que él hiciera tal cosa. Nunca iba a hacer eso. Aprendimos mucho de Urías y aprendimos mucho de David también. Urías, por su fe, por su ética, fue un hombre de influencia. ¿Por qué? Porque aunque se vio obligado a someterse a Joab, Joab era su capitán, su autoridad y comandante, incluso cuando no entendió el llamado. Imagínate, estaba él ahí en el frente de batalla y viene el capitán y dice, Urías, el rey te llama. ¿Qué? Pero estoy peleando. El rey te llama. Pero la obediencia y la autoridad era más fuerte que el 2 Samuel capítulo 11, verso 6. Dice, entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo, y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab, y por la salud del pueblo, y por el estado de guerra. Urías nos enseñó que cuando un líder, cuando una autoridad, un capitán, le da una orden, él no pregunta y obedece. Quizás podría tener mejores estrategias, pero obedeció. Y qué hermoso es obedecer, sabiendo que el líder, el pastor, el que sea, dará cuentas delante de ellos. Si hay algo que mi padre espiritual, el tío Dan, me recalca siempre, dice, gracias por tu lealtad y por tu obediencia. Muchas cosas quizás, muchas veces no estuve de acuerdo en un montón de aspectos, pero siempre obedecí sabiendo que este hombre era un hombre de Dios y tenía mucho más años que yo en el Evangelio. Y por algo me lo diría. Cosas que no entendía hace 15 años, hoy las entiendo, pero en aquel día no las entendí. Aquel día cuando no entendí un montón de aspectos, no las entendí. Hoy sí las entiendo. Y tenía razón. Qué macana me hubiera mandado yo solito, ¿no? Obediencia. Obediencia siempre y cuando las cosas que nos pidan, no existe más obediencia de vida militar. Esté conforme a la palabra de Dios. Porque hay cosas que son legales, como el aborto. En muchos lugares el aborto es legal, pero va en contra de la ley del Dios. Entonces eso no obedezco. Como hijo de Dios, obedezco al Dios de Israel. Obedezco a mi Señor Jesucristo. Urías
un hombre de obediencia y autoridad, Urías, debido a su influencia, a su ética y a sus convicciones, decidió dormir entre los sirvientes del rey, en lugar de en su propia casa con su esposa, eligiendo la humildad sobre el ejercicio de sus derechos personales, porque el rey lo había mandado a buscar y le había otorgado ese derecho. Segunda de Samuel, capítulo 11, verso 8. Dice, después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. Urías, aunque estaba perplejo, borracho, alcoholizado y tenía el regalo del rey, la autorización, no lo consideró. Porque sus compañeros estaban en batalla, porque el arca de pacto estaba en tiendas. ¿Quién soy yo para dormir plácidamente con mi esposa mientras mis compañeros están allá? Y a veces pienso, ¿no? ¿Cuánta humildad nos falta para entender que la vida cristiana de influencia se vive en humildad? Los mayores éxitos en la vida de un cristiano en la influencia son a los humildes, porque Dios exalta la humildad y resiste a los soberbios. La humildad hace grande a Cristo en nosotros. Ser personas humildes y obedientes hace que Cristo sea gigante. Por eso le digo a los chicos de la alabanza aquí, tanto a mi hijo Fausto, a mi hijo Tiago, a Guille, a los niños, el día que las personas no nos vean más a mí como predicador, ni a ustedes, el día que seamos un espejo, que la gente vea a Cristo, ese día hicimos bien los deberes. Humildad. Porque el único que merece ser exaltado es Cristo. Toda la gloria para Él siempre. Toda la gloria para Él siempre. Urías, un hombre de autoridad. Urías, un hombre con humildad. Pero también, debido a su ética y a su moral, Urías no se permitió disfrutar de los placeres de la intimidad con su esposa, mientras millones de soldados sacrificaban sus vidas en el campo de batalla. Segunda de Samuel, capítulo 11, verso 10 dice, e hicieron saber esto a David, diciendo, Urías lo llevamos, pero no descendió a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David, amigo mío, mi amigo el rey, mi amigo íntimo, le honro, le respeto. Pero ¿sabe qué? Mientras el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab, su capitán, que también lo había traicionado, había obedecido al rey, y los siervos de mi señor en el campo, ¿habría yo de entrar a mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer? Por vida tuya, mi rey, dice, por vida tuya, por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Convicciones. Urías, un hombre de influencia. Urías, un soldado íntegro. Urías, un soldado ético. No solamente un hombre humilde, un hombre de humildad, un hombre con autoridad, un hombre que rehusó los placeres legales porque el rey le había autorizado, sino también un hombre de fe en Dios y en el sentido de justicia. Mirá lo que dice el versículo 11. Y Urías respondió, el arca de Israel y Judá están bajo tienda, y mi señor Joab y todos los soldados, ¿cómo voy a dormir con mi esposa? No, de ninguna manera haré tal cosa. No lo haré. Ahora, ¿por qué no hacer lo que no es lícito? Si estaba bien. No, acordate que el rey David le había enseñado todos estos principios. Él le había enseñado todo lo que tenía que hacer, pero no lo cumplió. Él le había enseñado, él había formado a este soldado. Urías era uno de los valientes, pero él no cedió a sus convicciones en medio del valle, aún en medio del desierto. Urías, un hombre de influencia, ¿sabes por qué? Porque tenía obediencia. Dice versículo 12, y David dijo a Urías, quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. ¿Sabes que la obediencia se define en el diccionario como un elemento central de la fe cristiana?
que no solo implica cumplir con lo que se te ha ordenado, sino también hacerlo por amor y gratitud. Ahí está la obediencia. Ahí está la bendición. No obedecemos a hombres, no seguimos hombres, no adoramos pastores, no adoramos líderes. Obedecemos a Dios y su palabra. Y Él nos dejó todo claro acá. Cómo tener victoria. La obediencia es tan importante porque trae bendiciones, pero también la obediencia hace que vos puedas disfrutar de todas las bendiciones que Dios ya preparó para tu vida. La obediencia hace que vos puedas disfrutar de todo lo que ya se te fue entregado. ¿Me está escuchando? Dios preparó bendiciones para vos, ya están listas, las tenés que ir a tomar. Pero la desobediencia hace que nosotros nos podamos disfrutar de la plenitud del Espíritu Santo en nosotros. La desobediencia hace que nosotros nos separemos del Dios de la Biblia y que perdamos todas esas bendiciones. Imagínense si Noé hubiera sido como nosotros. Noé, prepárate tantos kilos de madera, empezá a lijar y vas a armar un arca. Pero Señor, si no llovió nunca, vas a armar un arca de 400 metros y vas a tomar macho y hembra de cada uno, ¿no es? Años y años la gente lo trataba de loco. Sin embargo, él, convencido en la obediencia, sabía quién servía, sabía quién era, lo hizo. ¿Qué pasó cuando vino el diluvio? Todos los que hablaron quedaron muertos. Y el loco fue salvo. Por eso no importa que te traten loco por ser obediente a Cristo. Somos esos locos que cuando vos traces una línea para atrás a tu pasado, fíjate dónde estás dentro de 10 años, vos y dónde están esos que te decían loco. Fíjate cómo están sus vidas, sus familias, sus hijos. Entonces no importa que te llamen loco por la causa de Cristo, no te avergüences del Evangelio porque es poder de Dios. Y la obediencia no solamente trae bendiciones, sino también que frutos. Produce frutos espirituales. Marianela decía, el domingo que viene va a dar testimonio vos, Cristian, también. Marianela Cristian decía que cuando me acerqué mi mano a su pecho, calor y fuego salía de mi mano, en su pecho. No soy yo. No tengo nada que ver con eso. ¿Sabes qué es? Es el Espíritu Santo. Pero hace 3 días, anoche le decía a los jóvenes que estaba preparando mi corazón para esta noche. Hace 3 días que busco la presencia de Dios. Hace 3 días que sé que tengo que pelear con Satanás. Hace 3 días que me niego un montón de cosas de redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Hace 3 días que ayer se reían los jóvenes porque mi esposa me vino a dar un beso y dije, no, el lunes. El lunes. Y Jesús me mira y dice, ¿cómo? Sí. Porque un beso lleva otro beso y otro beso. Y yo estaba apartado para Dios. Para que el Señor me use hoy. Y sentí poder salir de mí. Me aparto de todo lo que tiene que ver con la carne, con mis gustos, con mis deleites, con todo lo que tiene que ver con las redes sociales, vida social, porque me aparto para la batalla, para Dios. Y después se siente. Ayer era las 3 de la tarde y yo estaba preparando esa canción, que era una melodía de piano que ustedes escucharon al principio. ¿Vieron? No llegué al minuto 2, acostado en mi cama, y me encontré con mis piernas temblando, mis manos levantadas, y un fuego corría por mi cuerpo, y decía, ya estoy, Señor. Ya estoy listo. Ya estoy listo. ¿Así querés? Acá estoy. De acá no me muevo. Y empecé a adorar a Dios sin letra, porque era un piano. Pero el Señor me ministró. Y yo me doy cuenta cuando estoy bien. Qué feliz que estaba. Y de ahí salté a otra y te mandé una voz después, Silvita, ¿sí o no? Me escribiste, ¿qué te dije yo? ¿Estoy qué? Fuerte, por favor. Adorando. Estaba adorando.
Estaba preparando el templo para esta noche. Santificación y obediencia hace que las ventanas de los cielos se abran. Hace que los milagros ocurran. Y por eso te nombro, hermana, porque me llamaste y yo estaba con mi brazo así. Señor, qué hermoso que es adorarte. En lo íntimo, porque acá todos a veces levantamos la mano, hacemos acá, nos caemos al piso. No, en intimidad, en lo íntimo, en lo secreto. Cuando nadie te ve, postrate de rodillas y decir, Señor, acá estoy. No sé nada de todo esto, ahora te toca a vos. Obediencia, Urías, un hombre de intimidad, de fe, de confianza en Dios. La obediencia como sacrificio es maravillosa. Porque no es fácil ser obediente, ¿no? ¿Cómo nos cuesta? Pero el sacrificio implica renuncia a nuestros deseos, aún más normales y naturales, como en un beso a mi esposa. No. Mañana. El que tiene oído, oiga, y el que entiende, entienda. Y por último, vamos terminando. Nuestro amigo Urías, un hombre de influencia, ya se nos fue la hora, un hombre de influencia. ¿Por qué? Porque mantuvo su propia ética e intimidad. Urías, sígueme acá por favor. Urías, un borracho, era mejor que un hombre sobrio. Urías, un borracho, era mejor hombre que David el rey, con todos sus cabales. Segunda de Samuel capítulo 11, verso 13, dice, y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir a su casa con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. ¿Sabes qué? ¿Querés ser persona de influencia? Y ahora sí, llegó el momento. Nos tenemos que ir. La noche se está terminando, las agujas corrieron del reloj. Y estamos acá, con una palabra poderosa. No importa cómo llegaste hoy hasta acá, pero hoy Dios nos trajo revelación, nos trajo luz, para que tú abras las puertas al poder de Dios, para ser personas de influencia. No importa cómo llegaste, lo que importa es cómo te vayas. Te felicito. Trajiste a tus hijos acá al templo. Tú y tu casa serán bendecidas. Porque hoy ellos escucharon que hay un Dios que todo lo puede, que todo lo sabe, que todo lo ve, que te puede empoderar porque nos dio un espíritu de amor, poder y dominio propio. No un espíritu de cobardía para que seamos fracasados. No. Ya estamos, mirad acá, del lado de la victoria. Tu adolescencia, tu noviazgo, tu matrimonio, tu trabajo, entregalo en las manos de Dios. Entregalo en las manos de Dios. Tus hijos, tus empresas, todo, ponelo ahí. Señor, acá lo entrego. Para ser personas de influencia tenés que avivar el fuego. Aviva el fuego. Y avivar el fuego no es solamente un fin de semana, un culto, no. Avivar el fuego es en lo íntimo. Es cuando nadie te ve. Es cuando vas en tu moto, en tu auto, en el semáforo, cuando vas a correr en tu trabajo, cuando dormís, cuando te levantás, es adorar. Avivar el fuego no es algo de un rato, no es una emoción. Es el secreto de que el Espíritu Santo te llene. Es un secreto que a muchos se le mantiene oculto por la dureza del corazón, por la incredulidad, y el poder de Dios no se ve. Y somos como ese hombre de Santiago, inconstante en todos nuestros caminos. Avivar el fuego tiene que ver con una clave. Rendite, rendite, rendite a Cristo. Rendite a Jesús.
Porque Dios dice, yo miraré al que es humilde de corazón. Y él miró a Urías. Dios miró a su siervo y no permitió que pasara por tantas angustias, porque se fue sin saber las traiciones que había tenido. Mirá si conocía a Betsabé, que terminó siendo la madre del hombre más sabio. Mirá si conocía a su esposa. Su esposa era buena, pero ella no se podía negar ante las interpelaciones del rey. No le quedó otra. No era que era una prostituta. Si usted no carga con el fuego de Dios, el Espíritu Santo no podrá sostener su propósito en su vida. Si usted no carga con el fuego del Espíritu, el propósito va a quedar trunco. Porque el propósito no se sostiene solamente con los dones que Dios te ha dado. El propósito no se sostiene solamente con los dones que Dios te ha dado. El propósito se sostiene con el Espíritu que te dio esos dones. ¿Ah? Solo Él. Solo el Espíritu. El mismo que levantó a Jesús de los muertos. ¿Sabes que hay mucha gente que puede ser talentosa y buena, pero no tiene fuego? No tiene fuego. Tiene propósito, pero no tiene fuego. No tiene fuego. Porque el conformismo, la pereza y el desánimo son los tres enemigos. Repito, la pereza, el conformismo y el desánimo han invadido su vida, su mente. Se ha metido en cada célula de su mente, de su cuerpo. Y domina la pereza, el conformismo y el desánimo. Son enemigos silenciosos que tanto destruyen el propósito que Dios tenía para tu vida. Por eso aviva el fuego del don de Dios, dice, iglesia, despierta, aviva el fuego del Espíritu Santo en tu vida. Porque dice Pablo, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre y revestidos del nuevo, conforme a los principios de Dios, porque el viejo está viciado, conforme a esos deseos engañosos. Entonces, renovate y ese despojados. Mírame, en el original significa sacarse con urgencia de encima algo. Sacate el viejo hombre y revestite de nuevo. Que solamente se vea Cristo y que el viejo quede ahí, atrapado. Por eso no importa cómo fue tu vocabulario, tu vida, tu todo hasta ahora. Lo que importa es cómo te vayas hoy. Porque Dios no va a medir tu fe. Dios no va a medir tu fe por tus sentimientos, por tus emociones. ¿Sabes que cuando estás en esas temporadas de desierto, de valles secos, depende de ti tomar la acción de revestirte del nuevo hombre, de despojarte del viejo, de renovar tu mente con la palabra de Dios? Y cada día debes elegir renovarte, revestirte, rendirte, consagrarte. Y ahí vas a ver el amor de Dios por ti. Ahí vas a ver el amor. Ahí vas a ver la providencia. Y encontrarás ese refrigerio, incluso cuando estés en los valles más secos. Incluso ahí vas a sentirte único, renovado, empoderado. Porque no importa lo que esté pasando, mi Dios me prometió que Él estará conmigo, que nunca me dejó solo ni me abandonará. Por eso, en esta noche me gustaría que te pongas de pie ahí donde estás y que terminemos orando como iglesia. Y permitime orar por tu vida. Permitime hacer una oración y luego despedirnos todos juntos. Y ahí donde estás, cerrar tus ojos. Ahí donde estás, cerrar tus ojos. Ahí donde estás, cerrar tus ojos. Y orar al Padre, busca la presencia de Dios y decirle: Padre Celestial, oh Santo Rey, Padre, te pedimos
que unjas esta iglesia con el poder de tu Espíritu, Padre. Señor, que tus hijas y tus hijos que congregan aquí sean llenos de tu poder, Padre. En el nombre de Jesús, papá, derrama sobre ellos tu unción. Señor, llena los corazones de sabiduría. Señor, llénalos de valentía, así como esos soldados Urias. Llénalos de valentía los que son cobardes. Señor, que sean luz en la oscuridad, sal en la tierra y testigos de tu amor, Padre. Testigos de tu verdad en sus comunidades, en sus hogares, en sus trabajos. Guíalos en el nombre de Jesús. Oh Santo Espíritu, Señor, visita los corazones. Señor, derrámate en tu poder. Guíalos en sus caminos, papá. Haz que sus palabras y sus acciones reflejen tu gloria, Dios. Señor, acá estamos, Padre. Que sean instrumentos de paz, de amor, de esperanza. Padre, llevando tu mensaje de salvación a toda criatura, Dios. Señor, protégelo de las distracciones de este mundo. En el nombre de Jesús, Padre, echamos fuera todo espíritu de angustia, de pereza, de conformismo. Señor, lo reprendemos y lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Señor, sale ahora todo lo que esté trabando, Padre. Haz que su fe, Padre, aumente. Haz que sean fuertes, Padre. Haz que sean hombres firmes. En el nombre de Jesús, papá. En el nombre de Jesús, Padre. Espíritu Santo, te pedimos que esta iglesia sea de influencia a Pergamino. Haz que tu presencia, Padre, sea con nosotros como un aroma agradable, papá, y que traiga a las personas cada día más a ti. Oh, Santo Dios, bendice, Padre, esos hijos que están apartados, esos hijos que han sido cautivados por el enemigo. Señor, sácalos ahora y tráelos a ti, Padre. Rompemos, papá, en el nombre de Jesús, toda cadena espiritual, toda hechicería, Padre, cae por tierra ahora en el nombre de Jesús. Oh, Santo Rey, Señor, bendice los labios de los que hoy están aquí adorándote. Oh, Santo Dios, llénalos de sabiduría, de amor, Padre, de compasión y misericordia. Protégelos en la negatividad y en la duda. Protégelos, papá. Y por último, Dios, te pido que no tengan miedo al rechazo, a la crítica, a un mundo que se pierde sin ti, sin esperanza. Señor, bendice, abraza los corazones, Dios. Oh, Santo Rey, Santo Rey.